Cordial saludo, mi nombre es Felipe Molano, soy estudiante del programa de licenciatura en Filosofía de la UNAD y para este curso de Filosofía Medieval he decidido escoger y abordar este problema del origen del universo, entre el Big Bang, la evolución y la creación divina. Este es un tema muy interesante, muy intrigante. La pregunta por el origen del universo ha acompañado al ser humano desde la antigüedad. En la Edad Media, los filósofos y teólogos como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, o también algunos filósofos árabes, reflexionaron profundamente sobre la cuestión, siempre, siempre vinculándola con la idea de Dios como principio y fundamento de toda la realidad. En el mundo contemporáneo, hoy, la cosmología del Big Bang y la teoría de la evolución han repostulado de alguna manera este debate y eso ha provocado nuevamente tensiones entre ciencia y fe, ¿no? La visión científica y la perspectiva religiosa. La pregunta central que se plantea de alguna manera es, ¿el universo es fruto exclusivo de procesos naturales o depende en última instancia de un Dios creador? ¿No? De pronto, la postura de los naturalistas que dan lugar a que simplemente el universo es fruto exclusivo de procesos naturales o de alguna manera aleatorios. Así que quiero hablar un poco acerca de estas dos perspectivas y charlar un poco de cómo el día de hoy todavía se suscita esta interesante cuestión. En el auge de de la cosmología moderna, especialmente desde la formulación del Big Bang en el siglo XX y la teoría de la evolución en el siglo XIX, se ha llevado a algunos pensadores a considerar que Dios ya no es necesario de ninguna manera para explicar el universo. Stephen Hawking afirma, dado que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo de la nada en su libro El Gran Diseño. En esta línea, pues el universo es autosuficiente, regido únicamente por las leyes naturales que explican tanto su origen como su desarrollo. Desde esa óptica, pues apelar a Dios como creador sería un recurso realmente innecesario o simplemente precientífico o algo místico o simplemente religioso que se sale de lo científico. En cuanto a la teoría de la evolución, por su parte, se genera un debate similar. En cuanto a es la vida, ¿es la vida el resultado de un diseño divino o simplemente de la selección natural? Para muchos críticos, la evolución elimina la necesidad de que haya realmente un diseñador y se relega una vez a Dios al plano de lo innecesario, de lo imaginario. Así que el problema se puede resumir en pocas palabras. Si la ciencia explica el inicio y desarrollo del universo, ¿qué lugar queda para Dios, no? Así que frente a esta crítica tan crucial, algunos pensadores defienden que la ciencia y la fe no son excluyentes, sino complementarios. John Polkinghorne dice, la ciencia nos dice cómo se originó el universo. La fe nos dice por qué hay un universo en lugar de nada. Eh, y es justamente a partir de aquí que nosotros empezamos a entender el papel de las dos perspectivas, tanto la científica como la de la fe. George LeMaitre, que fue el que postuló justamente el Big Bang, es un sacerdote católico y es un físico, y nunca dio contradictorio de la fe. Para él, la cosmología puede explicar el cómo del cosmos, pero no su sentido último, su trascendencia, ¿no? Esta visión no recuerda justamente a San Agustín, que afirmaba cómo comenzó la creación. Él decía, tú, Señor, hiciste el cielo y la tierra, sino que los hiciste de la nada, reforzando justamente el pensamiento de que Dios puede crear de la nada. También tenemos a Tomás de Aquino dentro de la filosofía medieval, señalando que la razón no puede mostrar el mundo, que el mundo tuvo un inicio temporal, pero sí puede mostrar que depende de una causa primera. En pocas palabras, que la filosofía puede llegar hasta cierto punto, pero que la teología revela lo que la razón de alguna manera no alcanza. Él dice, la fe enseña que el mundo tuvo un comienzo, pero no puede ser demostrado por la razón. En cuanto a los filósofos árabes, musulmanes, hablan bajo la misma línea, como Maimónides.
reforzando esta idea de la creación ex nihilo o de la nada. El mundo fue producido por Dios y Él lo sacó de la nada a la existencia. Un principio fundamental de la fe judía. Avicena también defendía la idea del ser necesario. Todo lo que existe tiene una necesidad de una causa, salvo de ser necesario, que es causa de sí mismo y de todo lo demás. De alguna manera, él es el que sostiene o el fundamento, así como Averroes también lo menciona. El mundo tiene un creador y un gobernador, pero es eterno en el tiempo. Ellos de pronto, aunque se hacían parte de esta idea de que el universo fuera eterno, también consideraban que se necesitaba alguien que lo sostuviera, un principio fundamental ordenador del universo y de la creación. Esto nos muestra que los medievales, el universo eterno o con un comienzo temporal, seguía dependiendo absolutamente de Dios como causa y fundamento. Así que buscando de alguna manera resolver o conciliar esta función, o esta pregunta o este problema o esta tensión entre la ciencia y la teología o la fe, se pueden reconocer diferentes niveles o consideraciones para explicar. Em, Porque aunque la ciencia describe cómo funciona el universo y nuestra realidad, no responde a por qué existe en absoluto, no aborda de pronto preguntas también trascendentales que le corresponden a la filosofía y a la teología. Así que una de las cosas que hay que considerar es la distinción de niveles. La cosmología puede explicar la expansión del universo o la biología, la evolución de la vida, lo que sea, pero no responden una pregunta crucial y metafísica que por qué hay algo en lugar de nada. Es una respuesta que la aborda la filosofía y la teología. La compatibilidad entre la creación y la evolución. La creación ex nihilo o de la nada no se opone de ninguna manera a los procesos naturales, sino que de alguna manera los fundamenta. Dios puede ser entendido como alguien que otorga existencia y sentido a un cosmos que evoluciona y se transforma. Así que no hay de ninguna manera con hay una contrariedad en cuanto a la existencia de una creación y la evolución. Dios, si rige todo lo que existe y tiene el poder para gobernarlo, Él puede tomar, digamos, el camino o lo que Él decida para seguir sosteniendo y avanzando en la creación que ya ha dado inicio. Por otro lado, Dios como causa continua, siguiendo al pensamiento de Tomás de Aquino, aun si el universo fuera eterno, de alguna manera autosuficiente desde el punto de vista pues, físico, que es, digamos, que lo que nosotros podemos percibir, necesitaría de todas maneras a Dios como una causa actual que lo mantiene en sí, que lo fundamenta. Así que no hay una oposición entre universo creado y universo autónomo realmente mm, en este sentido. En cuanto a las conclusiones, básicamente creo que algunas soluciones que podríamos también considerar para abordar este interesante problema es uno, que la ciencia y la fe deben trabajar en conjunto y no son contrarias. Sin embargo, esto para los escépticos ya con un sesgo, un prejuicio acerca de que la religión simplemente es algo mítico o algo simplemente imaginario, pues digamos que la relegan a un punto que no tiene nada que ver con la ciencia y olvidan que de alguna manera la fe también da lugar a que la ciencia pueda tener un campo mucho más amplio y mucho más rico. En segundo lugar, la filosofía medieval tiene un marco muy interesante y valioso para este diálogo, incluso hoy en nuestro presente y nuestra modernidad. Por otro lugar, en la ciencia y la fe son dos modos complementarios de acercarse a la verdad sobre el universo y sobre cómo Dios es su creador y su fundamento. Son dos puntos a partir de los cuales podemos iniciar, pero deberíamos encontrarnos de alguna manera con el otro. Si iniciamos con la ciencia, deberíamos encontrarnos con Dios. Y si iniciamos con Dios, deberíamos tarde o temprano encontrarnos con la ciencia. Muchísimas gracias.